is on. Buenas tardes, esta es nuestra clase de metodología de la investigación científica. Estuvimos trabajando en la última clase lo que era el capítulo 2 o el apartado 3. Hemos hablado de 11 apartados. Los dos primeros, uno eran los preliminares, que ya lo trabajamos. El segundo era la introducción, que también está cubierto. Entonces, el tercer apartado que nos toca trabajar es el marco de referencia. Estuvimos hablando de los orígenes a nivel de fuente, del marco de referencia, que viene de fuentes documentales. Hablamos de los distintos tipos de fuentes, de dónde se va a buscar los conocimientos, en los hechos o en las fuentes. Y que habían dos tipos de fuentes documentales y fuentes de campo, la gente, ¿no? Cuando tú haces entrevista, encuesta, consulta al que sabe, tú no estás de frente a los hechos, pero estás de frente a las fuentes. Entonces, hay fuentes documentales y hay fuentes no documentales. Las no documentales sería entrevista, encuesta, hablar con gente que conocen los temas que tú quieres trabajar. Otra técnica podría ser el grupo focal, etc. Cuando tú vas a los hechos, pueden ser de dos formas, o provocados, decíamos en un laboratorio, o puede ser en su lugar natural, cuando tú no lo provocas, sino que tú vas al lugar de los hechos. Entonces, si lo controlas, no son fuentes, eso es un laboratorio. Eso será un diseño experimental. Si no lo controlas, pues será un diseño no experimental, porque tú vas a los hechos. Pero cuando tú no vas a los hechos, sino que vas a las fuentes, entonces hay lo que se llaman fuentes documentales y fuentes no documentales. Cuando hablamos del marco de referencia, es el tema que nos ocupa. Entonces, no hablamos de cualquier tipo de fuente, ni hablamos de hechos. Hablamos de fuentes documentales y no cualquier documento, porque hay dos tipos de documentos: documentos audiovisuales y documentos bibliográficos. El marco de referencia es bibliográfico. Por eso Sampieri le llama revisión de la literatura. No son técnicas de aprendizaje, son técnicas de recopilar informaciones o de levantamiento de la información. En este caso, ¿cuál es la técnica que utilizamos para levantar informaciones ya escritas por otras personas y por lo tanto que ya son fuentes documentales? Pues le llamamos revisión documental, se llama la técnica. Y la fuente de donde se saca la información serían los documentos escritos. Por eso se llaman documentos bibliográficos, contrario a los documentos no bibliográficos. Creo que eso fue un poco el último video, este temita. También diferenciamos entre de primera mano, segunda mano y tercera mano. Las fuentes documentales bibliográficas podían ser primera mano, segunda mano y tercera mano. Primera mano, si el que escribía, a la persona que tú leías, nadie le había contado. Segunda mano, si lo que él escribió se lo contaron. Y tercera mano, si tú no estás de frente a la información, sino que estás de frente a unos catálogos o a unos ficheros que te dicen dónde buscar la información. Las fuentes primarias y secundarias traen la información. Primaria de primera mano, secundaria de segunda mano. La terciaria no trae la información, sino que te señalan dónde está la información. Bueno, eso fue un poco lo que vimos sobre qué tipo de fuente se requiere para trabajar el marco de referencia. Vamos a seguir trabajando en el marco de referencia.
El marco de referencia son las respuestas escritas a las preguntas de investigación. No es de que buscar información que hablen sobre el tema, que se acerquen al tema, no. O sea, el marco de referencia es responder a las preguntas de investigación. A esa parte del marco de referencia que es responder a las preguntas que se llaman en la introducción sistematización del problema y que se llaman en la introducción formulación del problema. Cuando tú buscas libros para responder las preguntas y desarrolla esa respuesta comparando libros y traduciendo con tus palabras las respuestas a las preguntas, eso que tú escribes es el marco de referencia que si lo precisamos en tanto que respuesta a las preguntas, se llama marco teórico. Marco teórico. Las respuestas a las preguntas de investigación. Entonces, a nivel de contenido, porque la clase pasada vimos el marco de referencia a nivel de fuente, ahora lo estamos viendo a nivel de contenido. ¿Cuáles son los contenidos del marco de referencia? No los tipos de fuentes de donde se saca, sino qué tú escribes en el marco de referencia. Se escriben tres cosas, ya yo le he dicho una. La primera que le he dicho es que no es la primera en el orden de escribirlo, pero es la más importante. La primera que le he dicho es el marco teórico, responder a las preguntas de investigación. ¿Qué otra parte tiene el marco de referencia, además del marco teórico? Tiene como primera parte los antecedentes de la investigación y como segunda parte tiene conceptos y definiciones. Y por último, el marco de referencia. Son como las partes más, ¿cómo decirlo? Más estructurantes del marco de referencia. Bien, entonces de ella vamos a hablar hoy en esta clase de los contenidos que van dentro del marco de referencia, comenzando por los antecedentes de la investigación, siguiendo por conceptos y definiciones y terminando con el marco teórico que de alguna forma ya lo hemos dejado entrever. ¿Cuál es el primero? La primera parte del marco de referencia. Le hemos llamado antecedentes de investigación. ¿Qué son los antecedentes de la investigación? Hay gente que confunde los antecedentes de la investigación con el marco histórico. El marco histórico es parte del marco teórico. O sea que cuando tú estás respondiendo a la pregunta de investigación, es bueno que tú comiences una historia, con una historia sobre el tema. Si yo estoy trabajando sobre violencia de género en el barrio, en el Simón Bolívar, durante el 2021, violencia de género en el Simón Bolívar durante el 2021. Bueno, entonces, si estoy haciendo un marco histórico, entonces yo me voy a estudiar la violencia de género, cómo se daba desde los tiempos de Jesucristo, desde los tiempos de Colón, desde la época de los indios, cómo se viene dando en la historia, cómo evolucionó la idea de violencia de género, cómo se entendía, quién fue el primero que habló de violencia de género. Cuando yo hago una historia de mi tema, eso no es antecedentes de la investigación, que es lo que queremos ver. Eso es marco histórico, la historia del tema que tú estás trabajando. El marco de referencia no es la historia del tema. Y yo estoy trabajando sobre economía, la historia de la economía, eso no es marco antecedente de investigación, eso es marco histórico. El marco histórico, por lo tanto, es una parte del marco teórico, una parte del marco teórico. Es parte de la respuesta a las preguntas de investigación. Entonces, si nos preguntamos, profe, ¿qué es el marco? ¿En qué consiste los antecedentes de la investigación? Entonces, hemos dicho que no es marco histórico. Tampoco podemos decir que es, porque otra de las confusiones que hay, que es marco contextual. O sea, ni tampoco planteamiento del problema. Vamos a ver si lo explico. ¿Qué es planteamiento del problema? ¿Y qué es marco contextual? Que ya lo hemos visto. Hay personas que comienzan a explicar
¿Cómo se llegó al problema? O sea, si tú estás trabajando violencia de género en el Simón Bolívar y tú te preguntas, pero si antes no había violencia de género, ¿cómo fue que se generó ese problema allí en el barrio, en el Simón Bolívar? ¿Cómo fue que se llegó a la violencia de género si eso no existía? Bueno, es un tema importante. ¿Cómo se llegó al problema? La historia del problema. Eso no es antecedente de la investigación. Tampoco eso es marco histórico. Eso se le llama antecedentes históricos. Antecedentes históricos. La historia del problema. Si es la historia del tema, violencia de género en tiempo de Colón, de tiempo de Jesucristo, cómo se generó el tema, eso es marco histórico. Si es como en el barrio donde tú estás estudiando se llegó a ese problema, eso es antecedentes históricos, que es distinto a marco histórico. Lo que antecedentes históricos es cómo se creó el problema en el lugar de los hechos que tú estás estudiando. Y el marco histórico es la historia del problema. Ninguno de los dos son antecedentes, que es lo que yo quiero explicar. Pero estoy diciendo primero lo que no es para después decir lo que es. ¿Qué no es tampoco el marco, los antecedentes de la investigación? Tampoco es, eh, ¿cuál era la otra palabrita? Dijimos, eh, con, marco contextual. Ya vimos el marco contextual, que es un poco sobre el lugar de los hechos, la institución que tú estás estudiando, el barrio que tú estás estudiando, que me tiene que dar un poco de historia del barrio, cómo comenzó el barrio, cómo comenzó esa universidad que tú estás estudiando, eh, 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 cómo se fundó, qué época. Eso tampoco es antecedente de la investigación. Eso se le llama contextualización. Y hemos dicho otra palabrita, ¿verdad? Planteamiento del problema, que está en la introducción, que es ver un poco síntomas, causa y pronóstico, que presenta algo de historia, pero de lo que inspira tu tema de investigación. Bueno, ninguno de esto es antecedentes, ni el marco histórico, ni los antecedentes históricos, ni el contexto, marco contextual, ni tampoco el planteamiento del problema, ni tampoco los antecedentes históricos. Nada de eso es antecedentes de investigación. Ahora la pregunta que ustedes quieren, ¿qué es entonces antecedentes de investigación? Bueno, es revisar qué investigaciones se han hecho antes del tema que tú estás trabajando. Tú estás trabajando violencia de género, pues ve a ver qué tesis en la biblioteca hay sobre violencia de género. En el Simón Bolívar o en República Dominicana, buscar los temas, las tesis, las investigaciones, las publicaciones que se acerquen o repitan el tema de tu investigación. Esos son antecedentes de la investigación. Entonces, tú tienes que, cuando estás haciendo el marco de referencia, por lo menos 2 páginas de antecedentes de la investigación. ¿Qué son antecedentes? Las investigaciones previas. Y no hay que, en media página tú creas un antecedente, porque un antecedente es lo que se elabora en un abstracto resumen. Decir de qué trata la tesis, qué proceso se siguió para resolver el problema y a qué conclusión se llegó. Eso es lo que se pide en un antecedente de investigación. De una tesis, qué problema se planteó, qué proceso siguió, a qué conclusión llegó. Más nada. En no más de 13 líneas o en no más de 270 palabras. Entonces, digámoslo así, media paginita. O sea que en 2 páginas tú escribes 3 tesis o 3 investigaciones y con eso es suficiente. Con 3 investigaciones en 2 páginas, donde cada investigación tenga el problema que siguió, el proceso de solución y la conclusión a la que llegó, esos comentarios, eso es lo que se llama antecedentes de la investigación. Claro que, igual que todo el marco de referencia, hay que decir quién es el autor, la fuente, de dónde tú lo sacaste, en qué página está esa información, y decirlo con tus palabras para no caer en plagio, en estar diciendo lo que no es tuyo. Tú tienes que convertir en tu texto, en tus palabras, lo que tú estás leyendo, decirlo con tus palabras, hacer paráfrasis, decir las mismas ideas, no inventar tus ideas, sino decir las ideas que tú investigaste, pero con tus palabras. Bueno, terminamos entonces con la primera parte del contenido. Estoy en los contenidos del marco
de referencia. Terminé con la primera parte. ¿Cuál es la primera parte? Los antecedentes de la investigación. Expliqué qué no son los antecedentes de la investigación y expliqué qué son los antecedentes de la investigación. Segunda parte. Una vez que tú has elaborado los antecedentes de la investigación, el marco de referencia tiene otra parte que se llama conceptos y definiciones. Ahí no hay que explicar mucho, porque ahí toditos ustedes cuando vienen con tesis son muy buenos en buscar palabras diccionariales, ¿no? Enciclopedia, buscar en internet los términos que trabajen. De una vez tú te metes en internet a buscar, por ejemplo, violencia de género. ¿Qué se entiende por violencia de género? ¿Cuáles son los tipos de violencia de género? ¿Cuándo comenzó la violencia de género? Eso sería un poco marco, marco histórico. Lo que yo le decía ahorita, que eso es parte del marco de referencia. En este caso lo estamos viendo como conceptos y definiciones. Entonces, conceptos y definiciones, tú buscas la teoría abstracta, genérica, que existe sobre el tema que tú estás investigando. Y también ahí llevaría unas 2 páginas promedio. No es importante que me llene eso de 20, 30 páginas. Lo importante es que haga poco y lo haga bien, porque así el asesor cuando está leyendo no tiene que leer mucha basura, no tiene poco contenido, y el asesor se maltrata poco viendo que los contenidos están bien. Cuando tú respondes bien, el asesor sabe a lo que va, no tiene que estarse maltratando, sino que hasta disfruta que tú lo hagas breve y bueno, y no que ponga ahí al asesor a trabajar metiéndole toda la basura que tú encuentras. Entonces, conceptos y definiciones. Después de los conceptos y definiciones viene a nivel de contenido la última parte del marco de referencia que ya estuvimos explicando, que es ir a responder a las preguntas de investigación. ¿A cuáles preguntas? A la sistematización del problema y a la formulación del problema que ya tú elaboraste en la introducción, que lo veíamos como la tercera y la cuarta parte de la introducción, las preguntas de investigación. Profe, pero si yo respondo a la pregunta ya, mi tesis terminó. Sí, termina teóricamente hablando, termina a nivel de lo que dicen los libros, pero no termina a nivel de investigación de campo. Tú no has hecho entrevista, encuesta, tú no has tirado fotos, tú no has ido al lugar de los hechos, que es la otra parte de la tesis. Si tu tesis fuera documental, pues lógicamente que el marco de referencia sería toda la tesis. Ahí tendría que estar trabajando 60, 70 páginas, si el tema lo amerita, que es un tema que se ha estudiado poco, hay poca información y tú estás brindando un aporte documental, pues tal vez se ameritaría que tú estés haciendo una investigación documental. Bueno, entonces con eso termino esa primera parte, esa parte que le hemos llamado cómo se entiende o cómo se divide el marco de referencia a nivel de contenido. La clase pasada lo que veíamos era cómo entendemos el marco de referencia a nivel de fuente, de dónde viene. Y la respuesta era de fuentes documentales, eh, eh, documentales bibliográficas. Y que los tipos de fuentes documentales bibliográficas eran primera mano, segunda mano, tercera mano. Eso fue lo que vimos en la clase anterior. ¿Qué hemos estado viendo en esta clase? El contenido del marco de referencia vienen siendo los antecedentes de la investigación, los conceptos y definiciones y el marco teórico como respuesta a la pregunta de investigación. ¿Qué otro componente puede llevar el marco de referencia además de lo que hemos visto? Porque hemos visto, además de esos 3 que hemos señalado, hemos visto que aparece también dentro del marco teórico, aparece el marco histórico, la historia del problema. O sea, la historia del problema es uno de los ingredientes del marco de referencia, además de los 3 que mencionamos. ¿Qué otro aparece? Además de los 3 que mencionamos y además del marco histórico, aparece otro tema que se llama, eh, definición conceptual y definición operacional de las variables de investigación. Repito, definición, definición conceptual y definición operacional de las variables de investigación. ¿Qué se entiende por
por definición conceptual. Bueno, los conceptos y las definiciones. Explicar las palabras que tú estás usando, los temas que tú estás utilizando, los objetos de investigación que tú estás utilizando en la pregunta, en los objetivos, definirlo, explicarlo, qué dice la teoría, qué dicen los libros. Eso, si lo precisa, se llamaría definición conceptual de la variable. ¿Y qué es definición operacional de la variable? Bueno, ya es un poquito más delicado porque eso entra un poquito en la estadística, ¿verdad? Y en la elaboración del instrumento de la investigación. Es como coger esas preguntas generales e irla dividiendo en subgrupos que se llaman dimensiones. Esas dimensiones se dividen en otros subgrupos más pequeños que se llaman indicadores. Esos indicadores se convierten en, en temas que se convierten en ítems. Los ítems son las preguntas que tú le haces en una encuesta o una entrevista estructurada a una persona que tú estés investigando o estés encuestando. En otras palabras, el hecho de tú amarrar las ideas generales con ítems o preguntas particulares, por ejemplo, si tú estás investigando sobre el divorcio, ese es tu tema, el divorcio. Entonces, cuando tú vas a hacer una encuesta, tú vas a ir en las preguntas que le aparecen a una persona, ¿está usted casada? ¿Es usted divorciada? ¿Es usted soltera? ¿O cuál es el sexo que usted tiene? ¿Qué opina del matrimonio? ¿Qué tiempo lleva de casada? Si se divorció, ¿qué tiempo tiene divorciada? Pero tu tema es el divorcio. Todas esas preguntitas son parte del único tema que se llama el divorcio. Convertir el gran tema en muchas preguntitas pequeñas. Si usted está casada, ¿cree que su matrimonio va a durar toda la vida? Sí, no. Justifica su respuesta. Toda la pregunta, convertir un tema en preguntas chiquitas, eso se llamaría operacionalización de la variable. Bueno, eso también va en el marco, al final del marco de referencia. ¿Qué es otro elemento que va en el marco de referencia? Algunos lo ponen fuera, pero también le pertenece al marco de referencia, la hipótesis. Cuando tú terminas la investigación, entonces tú estás listo para responder hipotéticamente a las preguntas de investigación. ¿Qué es una hipótesis? Responder de manera tentativa a la formulación del problema, a la gran pregunta de investigación. Bueno, pues ahí está respondida esta pregunta, ¿cuáles son los contenidos del marco de referencia? Hemos dicho los tres más importantes, los antecedentes de la investigación, conceptos y definiciones, marco teórico. ¿Cuáles sumamos? Marco histórico, la definición operacional de la variable y por último le hemos sumado la hipótesis. O sea que hemos visto 6 elementos y he identificado 3 como los principales. Bien, entonces, para no saturar el próximo tema, tendríamos entonces que hablar de las citas directas, citas indirectas, la bibliografía, las referencias bibliográficas, cuáles son los elementos de una cita, los elementos de una bibliografía. Entonces, y siguiendo el modelo APA, porque hay distintos modelos. Entonces, y explicar un poquito eso, de cómo se citan las fuentes de una investigación, dígase, del marco de referencia. Si tienen alguna pregunta, yo voy a pasar al pase de lista ahora y a darle tiempo por si tienen alguna pregunta. Sí, buenas tardes, profesor. Le habla Henry de este lado. Para decirle que para la próxima clase, por favor, si no es mucha molestia, avisen el grupo, porque en el grupo, por ejemplo, usted entra a la clase por vía